Hola, mi nombre es Paloma Alma y te doy la bienvenida a mi podcast Con un par de ovarios. Como emprendedora digital, experta en menstruación sostenible y autora, me he enfrentado a muchísimos retos y obstáculos, y lo que me ha ayudado siempre ha sido la actitud de echarle un par de ovarios al asunto. Por eso quiero ayudarte con tips, ejercicios e inspiración para vivir una vida a tu medida, porque hacer las cosas con un par es afrontar la vida con actitud, teniendo en cuenta nuestros retos, que somos cíclicas y que aunque no lo sabemos todo, sí tenemos la capacidad de aprenderlo. En definitiva, quiero que este podcast sea un lugar en el que mantener conversaciones enriquecedoras, en el que inspirarnos unas a otras y en el que compartir también lo imperfecto de vivir, porque a veces se aprende más de los errores que de los aciertos, y de eso yo sé mucho. Bienvenida al podcast Con un par de ovarios. Hola, soy Paloma Alma y te doy la bienvenida al podcast Con un par de ovarios, el lugar donde hablamos sobre productividad cíclica, emprendimiento, bienestar, pero sobre todo sobre cómo echarle un par a la vida. Y el episodio de hoy va a ser muy interesante para todas vosotras, tanto si trabajáis por cuenta propia como si trabajáis por cuenta ajena, así que quedaos hasta el final. Nuestra entrevistada de hoy está en Argentina, ni más ni menos, así que hola, bienvenida Magalí. Hola, Paloma, gracias por tenerme. Nada, me encanta, bienvenida. Me encanta tener la oportunidad de conocer a alguien y de tener una conversación estando a miles de kilómetros de distancia. Creo que es una de las bendiciones que tenemos de vivir en el momento histórico en el que vivimos, o sea que yo estoy feliz. Magalí, ella es ingeniera de sistemas, es emprendedora, es la fundadora de un proyecto que nos va a contar ahora mismo, pero sobre todo yo creo que Magalí es una apasionada del trabajo en remoto. Y justo hoy me gustaría que hablásemos de eso, ¿no? De qué beneficios, de cuántas oportunidades nos trae el trabajo en remoto, sobre todo para vivir alineadas con nuestro ciclo, sí, pero también alineadas con la fase de la vida en la que estamos viviendo. Seguro que muchas de las que me escucháis habéis pensado en trabajar en remoto para conciliar, para poder viajar mientras trabajáis o para otras circunstancias de la vida donde esa libertad que te da el trabajar a distancia, pues es una oportunidad. Así que sobre todo esto vamos a hablar hoy, pero bueno, te doy la bienvenida, Magalí, y cuéntanos tú, mejor que yo, quién eres y qué es lo que haces. Bueno, muy buena introducción. Soy ingeniera en sistemas. Tuve la posibilidad de estudiar con becas internacionales en Singularity University, en London School of Economics y en Georgetown, en Washington, D.C., donde fui avanzando como en mi carrera en tecnología y después con el proyecto, que tiene que haber algo más. Nace mucho por mi historia, donde después de yo querer trabajar remoto y soy de Latinoamérica, soy mujer y aunque soy ingeniera en ese momento, en 2016, no importaba porque no era suficiente. Y tengo inglés y aún así no era suficiente. Logré trabajar de forma remota, internacional, mucho antes de la pandemia, cuando era realmente muy escasas las oportunidades. Y después de haber hecho eso durante 5 años y viajar 5 vueltas al mundo, un poco fue lo que estoy haciendo ahora es traer más gente a que puedas hacer lo mismo que yo hice o algo similar, ¿no? Sobre todo el trabajo remoto, no tanto los viajes, pero es achicar la brecha de oportunidades, sobre todo los latinos, que estamos bastante más atrás, para conseguir oportunidades internacionales y que tengas un mejor desarrollo de carrera, que trabajes en un lugar donde te haga más sentido, donde puedas estar sin tener que ir a la oficina para estar o con tu familia o para que estés más cómodo, si tenés una enfermedad, una complicación o ir al dentista al mediodía. Entonces, eso es lo que hacemos. En Tiene que haber algo más, aceleramos la carrera de profesionales para que puedan trabajar remoto en empresas. Qué interesante. Estaba pensando, ¿no? Que qué pasaría en 2016, sería interesante verlo Nada pasaba. para que, para que todos nos lanzásemos, ¿no? A emprender, porque yo también empecé en ese momento, bueno, efectivamente, nada, poco movimiento laboral, pero yo también me lancé y fíjate que yo cuando me lancé a emprender, lo hice pensando en un tipo de trabajo que pudiera hacer en remoto. Precisamente porque a mí una de las cosas que más me habían agobiado hasta entonces de trabajar era el pensar que tenía que estar fija en un sitio físico, que no podía viajar,
que tenía que estar en un horario súper restringido, etcétera. Y de hecho eso fue una de las cosas que me impulsó a emprender, seguida de que quería ser madre y trabajaba en un lugar en ese momento en el que yo veía allí a las madres que estaban agobiadísimas con el horario, teniendo que ir a trabajar, y yo ya, esto sucedió muchos años después, pero yo ya pensaba, el día que yo sea madre, ¿cómo voy a conciliar con un trabajo? O sea, yo quiero seguir trabajando, pero desde luego de esta manera que yo estoy viendo, no. Y eso fue una de las cosas que a mí me llevó a emprender con el foco puesto en ser capaz de trabajar en remoto. Y ahora lo agradezco tanto. O sea, de hecho yo dentro de unos meses me mudo, que esto no lo voy a contar en el podcast, por cierto, ya os contaré. Y me mudo porque puedo y porque voy a poder trabajar desde cualquier sitio. Y me mudo cerca de la playa, que es una cosa que hacía muchos años que no podía hacer. Y digo, wow, gracias a que el trabajo sea en remoto. O sea, que 100%. Y cuéntame, porque nos has dicho que eres ingeniera, pero ¿por qué digamos que decidiste emprender? O sea, tú dijiste, vale, yo quiero trabajar en remoto, empezaste a trabajar en remoto, vistes que no, que los sitios que existían no funcionaban, ¿o qué es lo que te motivó a dar ese paso para crear tu propio proyecto? Hay una parte que va mucho con mi personalidad, que yo creo que esto iba a pasar tarde o temprano. Entonces, eso es importante ponerlo en contexto. Em, y por otro lado, lo que a mí me pasó en particular es que todo esto empezó con el podcast de Tiene que haber algo más, que sigue, lo seguimos grabando todas las semanas. Al momento que estamos grabando esto, vamos casi 170 semanas seguidas. Y lo que pasó 170 semanas. sí, ¡Uh! eh, eso fue Yo lo que tengo le que dio. hacer parones. Yo llevo 30, este va a ser el capítulo 39 y yo he tenido que hacer parones porque se me estruja el cerebro y no puedo hacer Es tanto difícil, seguido. es muy difícil. Em, pero lo que a mí me dio el paso para emprender fue que al podcast le fue muy bien. Llegó hasta el ranking de Argentina. Un día me desperté en Indonesia y Spotify me etiquetó y me dijo, Magali, entraste al ranking. Imagínate, yo no era, sigo sin ser nadie, pero en ese momento menos. Y cuando llegaron tantos mensajes de nuevos oyentes que vieron esto, fue como, acá hay tracción, acá hay momentum. Entonces, con toda mi experiencia bueno, yo antes trabajaba como Technical Product Manager. Entonces, toda mi experiencia de trabajar 10 años en compañías, hacer proyectos digitales, proyectos en Internet, dije, acá hay algo. Entonces, eso fue como ver la atracción y empezar a tirar de esa cuerda hasta ver si se podía armar una compañía de impacto social. Qué bueno. Me encanta porque, digamos que primero creaste comunidad, ¿no? Y esa comunidad fue la que a ti Exacto. te dio la información de lo que hacía falta hacer, ¿no? Que eso es muy interesante porque muchas veces cuando hablamos de emprendimiento, y yo misma que soy mentora, a veces le digo, a ver, una cosa es lo que nosotros pensamos que la gente quiere y otra es lo que la gente necesita. Entonces, lo más interesante es que podamos preguntarle a la gente con la que ya tenemos relación, sea una audiencia o sea un grupo de 10 personas a las que hemos ayudado en algún momento, que les preguntemos qué necesitan, ¿no? ¿Qué podemos hacer por ellas? ¿Qué podemos crear para ellas? Entonces, me parece muy interesante, porque tú cuando empezaste el podcast, ¿cuál era tu objetivo con el podcast? Hacer 10 capítulos de hobby y seguir en mi carrera en tecnología. Ese era el Fíjate. objetivo. Em, cont- yo siempre quise contar historias en español porque este formato, el que yo hago y que ahora muchos más hacen, como que casi que siempre existió en inglés, pero tenemos una barrera idiomática muy grande, entonces yo veía que la información no llegaba, porque claro, el español es el cuarto idioma más hablado del mundo y nos falta mucho contenido e Sí. información. Entonces, por eso como lo empecé a hacer, para decir por qué personas que son para mí el mejor 1% logran cosas que para mí son increíbles y son todos súper profesionales y van transformando sus carreras y no es que están haciendo exactamente lo que estudiaron hace 20 años. ¿Por qué este tipo de personas hacen eso y logran cosas espectaculares? Así empezamos y sigue siendo igual el podcast, como que con ese propósito de desarmar el detrás de escena, sin la foto del éxito, sin el humo, como contando los días malos y entender el recorrido.
Qué guay. Pues entonces estás aquí en el podcast idóneo porque nos encanta un poco hablar de las luces y las sombras del emprendimiento. Yo siempre cuento, ¿no?, como los errores que en mi caso he tenido en mi camino como emprendedora en los últimos 10 años. Muchas veces es de lo que más se aprende o lo que más te ayuda a evolucionar. Y yo creo que hay veces que hablamos solo de las historias de éxito y se nos olvida que normalmente cuando hay éxito es porque alguien está resolviendo un problema o un fracaso anterior. Entonces, creo que es importante. ¿Qué estructura tenéis ahora en tu proyecto? ¿Lo llevas tú? ¿Lo llevas con más gente? ¿Cómo nació y cómo ha ido evolucionando para que nuestras oyentes vean, ¿no?, qué tipos de negocios, qué tipo de estructuras hay ahí fuera? Mm. Tengo un equipo, definitivamente, porque no se puede. Eh, Tengo un gran equipo que fue creciendo con las necesidades del negocio. Mi estructura es un emprendimiento bootstrap, o sea, lo financio con la facturación, no tengo inversión externa de venture capital, em, con lo cual eso es algo re importante, que es, hay que ser rentable, o eso es lo que yo más me preocupo, em, y muy responsable con el cash flow, no gastos, como no hay merch, no hay cosas. Es como crear productos que resuelvan problemas y que a la gente le funcione. Como ese es lo básico. Entonces sí, tengo un equipo, somos 4 en el core y después hay distintas personas que hacen como cosas más encapsuladas. Em, y soy única socia, que eso es re importante. Para mí es una desventaja, pero bueno, así estamos por ahora. Ujú. Y en remoto, imagino, ¿o tenéis oficina? No tengo oficina. No, todo remoto. Sí. ¿Y cómo es tu experiencia trabajando en remoto como dueña de una empresa? Porque creo que esta parte de trabajar en remoto, cuando entramos en pandemia y de repente todo el mundo sí o sí tuvo que trabajar en remoto, por un lado, ¿no? Había mucha gente que estaba encantada, otra gente estaba horrorizada deseando volver, pero había muchas líderes de su negocio que quizá no sabían muy bien cómo lidiar con el trabajo en remoto de sus empleadas. A mí me ha pasado, ¿no? Antes de que sucediera todo esto, pues yo recuerdo una de mis primeras empleadas que me pidió trabajar en remoto. Y yo en ese momento, pues estaba empezando y yo decía, es que no sé cómo gestionar que esta persona trabaje en remoto. Ahora, mucho tiempo después, habiendo trabajado con mucha gente, es como yo solo quiero trabajar en remoto. O sea, yo no quiero tener que quedar con nadie para una reunión en presencial. O sea, de vez en cuando quizá, pero yo ya eso no lo quiero. Entonces, ¿cómo es tu experiencia o cómo ha ido evolucionando, ¿no?, esa comprensión también del trabajo en remoto? Mm. Yo tuve la suerte y la perseverancia de... eh, yo trabajaba en una startup en San Francisco en 2018, entonces ya aprendí ahí. Como estaba trabajando para una de las ciudades más modernas en tecnología, entonces pude aprender de otros que ya lo hacían mucho antes de la pandemia. Y lo hacían porque creían en eso y porque le veían beneficios a tener un equipo distribuido, intercultural. Entonces, yo como vi eso y trabajaba así, mi jefe era de Nueva York y estaba en San Francisco, y luego pasé a otra startup, aprendí así. Entonces es algo muy particular, siento mi caso. Por eso yo lo pude hacer después, entre comillas, tan fácil. Este es el menor de mis problemas, pero porque yo ya venía trabajando así hace 5 años. Y todo el tiempo es como tener conversaciones difíciles. Hago como un montón de rituales de trabajo remoto que quizás parecerían como pérdida de tiempo en el corto plazo. Y es muy como de procesos de empresa de tecnología más grande. Entonces, por ejemplo, mucha documentación, mucho trabajo sincrónico, tenemos muy pocas reuniones, tengo reuniones uno a uno con el equipo en la semana, tenemos una weekly donde anotamos las cosas antes, queda todo registrado. Entonces, es muy ágil, pero hay cosas que hago que son de empresa grande. ¿Se entiende? Como
OKR, planificación trimestral, seguimiento de métricas, que vos dirías, pero ¿cómo? Son 4. Sí, pero esto es lo que yo creo que hay que hacer para que de 4 pasemos, si el negocio lo requiere, a hacer 40. Y va a ser más fácil esa transición. Entonces no es que es 4 manejado como un almacén. No, está tipo súper prolijo y súper profesional como lo hacemos. Qué interesante esto porque yo, tras estar al frente de mi empresa, uno de los mayores errores que cometimos por pura falta de experiencia es que no había manuales, no había sistemas, y cuando los quisimos implementar era ya como muy tarde, el lío era enorme, estábamos contratando gente sin haber sistemas y procesos básicos, pasamos por una época de caos. Y yo ahí dije, si vuelvo a repetir experiencia emprendiendo, no va a ser así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora estoy en una época en la que estoy sola al frente del negocio, del emprendimiento con el que estoy ahora, y yo todo lo tengo manualizado, que hoy, por ejemplo, me he dado cuenta de que había hecho mal un manual y me toma un montón de tiempo y digo, pero a ver, si lo hubiera hecho bien, pero yo lo tengo todo manualizado, todo sistematizado, todo con esa visión que tú acabas de decir de, vale, seré yo sola más algún proveedor que entra, alguien que me ayude de vez en cuando. Pero si yo ahora que estoy sola soy capaz de tener esta mentalidad de orden, de sistemas, voy a poder crecer y decrecer tanto para arriba como para abajo según lo necesite mi negocio de una manera muy fácil y muy ágil. Y yo, por ejemplo, esto es lo que recomiendo hacer a todas las emprendedoras que acompaño desde el momento uno, organizarse. De hecho, yo solo tengo un curso, digamos, para emprendedoras, que no es un curso, es un kit de herramientas, que de hecho os voy a dejar por aquí abajo el link, porque es sistemas, se llama Setup Systems y es un sistema para automatizar, un sistema para crear manuales, un sistema para crear contenido, un sistema para agilizar todo lo que puedas, como para tener esa mentalidad de sistemas y de manuales. ¿Pero para qué? Que ahora aquí pasamos al tema que a mí también me gusta, también para poder vivir alineada con tu ciclo y con el momento de la vida en la que estás. Que, por ejemplo, yo fomento mucho el trabajar alineada con tu ciclo y no podría hacerlo si no tuviera estos sistemas y estos manuales. Porque al final pasan cosas en la vida y si tú no tienes cierto orden detrás es imposible. Entonces, bueno, yo es una de las cosas que promuevo. Y también, bueno, más adelante, si eres madre, como es mi caso, si te quieres ir de vacaciones a Indonesia, como has dicho tú, si quieres tomarte unos días libres, es que es muy, muy importante. Entonces, aquí te lanzo una pregunta, Magali. ¿Tú tienes en cuenta tu ciclo a la hora de trabajar? Yo tengo 2 buenas cosas genéticas, que son, uno, es que tengo mucha energía todo el tiempo. Wow. Entonces, una es esa. Y la segunda es que conozco un montón de mujeres que les pasa que en su ciclo tienen dolores y a mí no me pasa. Entonces, nunca me pasó eso, con lo cual puedo seguir. Sí me pasan otras cosas, pero como me puedo enfermar, o que eso sí me mata, eh, pero yo le doy y trabajo. O sea, que no hay respuesta correcta, ¿eh? Pero es muy interesante porque yo como emprendedora, por ejemplo, para mí era muy importante poder respetar mi ciclo. Y ya no porque tuviese dolor, sino porque cuando emprendemos, sobre todo al principio, hacemos muchas cosas, ¿no? Entonces hay momentos que tenemos que ser creativas, hay momentos que tenemos que ser analíticas, hay momentos que tenemos que enfrentarnos a la gente. Y yo, por ejemplo, desde el principio sí que lo he tenido bastante en cuenta emprendiendo porque no siempre se puede, no siempre puedes elegir cuándo tener una reunión difícil, pero a mí sí que me ha ayudado como a emprender con un poco más de calma. Hay momentos en los que se me ha descontrolado, pero cuando he podido realmente organizar mi agenda y mi trabajo teniendo en cuenta las fases de mi ciclo, todo ha fluido bastante, bastante mejor. Está buenísimo. Sí, y yo creo que sería interesante, ¿no? Preguntar a la comunidad de gente que trabaja en remoto como... o sea, quizá también lo haces por tener en cuenta tu ciclo, aunque no sea el menstrual, pero como, ¿sabes? Como tu ciclo personal o tu ciclo vital. Creo que sería interesante. Más que nada por eso, porque yo conozco a muchas mujeres que han emprendido em, porque a lo mejor han tenido, como tú mencionas, pues una enfermedad o yo qué sé, endometriosis, que la endometriosis nunca sabes cuándo te va a doler más o menos y cuándo vas Obvio. a poder tener más o menos energía. Eh,
porque pues eso, quieres ser madre y quieres poder llevar a tus hijos por la mañana, trabajar entre medias, ir a recogerlos, trabajar otro poco. Entonces, no sé, yo lo considero muy importante. El otro día estuve cotilleando la web de Tiene que haber algo más y vi una cosa muy guay que es como un listado de sueldos, no sé cómo lo llamáis, como una Ah, encuesta de sí, salarios, sí. en el que la gente nos va metiendo lo que, de forma anónima, lo que cobra, el tipo de trabajo que tiene, etcétera. Y me pareció fascinante, porque creo que tenemos una idea en nuestra cabeza de lo que podemos cobrar o no, de lo que es mucho es poco, y yo mirando algunos salarios decía, hostia, es que no había uno, los recuerdo así por poner un ejemplo, una persona, creo que era hombre, cis, yo que sé, que ponía 6.000 euros o dólares al mes o algo así, trabajando en algo tecnológico, pero era como, joder, imagínate tener 26 años y tener este sueldazo. ¿Que es posible? Claro que es posible, pero yo, por ejemplo, crecí en un ambiente en el que no había referencias de ese tipo. Entonces yo creí pensando que lo normal era ser mileurista. Y entonces, viendo esa encuesta de gente real, me apasionó, me encantó verlo y me abrió los ojos también a muchos tipos diferentes de trabajo en remoto. Cuéntanos un poco cómo surgió esa idea, qué tipos de trabajo o qué tipo de trabajo hay en remoto, más allá de, no sé, de asistente virtual, por ejemplo. Sí, la idea de la encuesta de sueldos apareció porque necesitamos datos y es mucho más complejo cuánto se gana cuando estamos cruzados entre países. Es mucho más fácil tener un estándar de cuánto puedes ganar en España, trabajando para España, siendo de España, que si sos de Argentina, trabajando para Estados Unidos, porque no hay reglas tan claras. Entonces vino por esto y por mi experiencia, que cuando yo trabajaba para Estados Unidos, ganaba 3 veces menos que mi colega hombre. Si bien hay una parte que no es el mismo costo de vida estar en ese momento en Argentina que en San Francisco, hay una parte de ahí que es otra cosa, como la cantidad de impuestos que vos pagas siendo de Estados Unidos y el costo de vida asociado. Igual había ahí un desfasaje que era como, esto no es justo porque estamos haciendo el mismo trabajo. Entonces, por eso viene mis ganas de hacer esto, que es como cuando hice esta beca en London School of Economics, que era de negociación. La primera parte, o sea, el 99% del éxito es ir preparado. Y para eso necesitamos tener información. Entonces, por eso viene muy de la mano estas dos cosas. En cuanto a qué trabajos, yo cada vez que escucho asistente virtual se me hace así en el ojo, como estoy un poco harta de escuchar asistente virtual porque siento que es como es un lugar que tiene baja barrera de entrada y que la gente piensa que lo único que puedes hacer es asistente virtual y no mi querida amiga, sino que cualquier rol que vos ya estés haciendo con la computadora en la oficina se puede hacer remoto. Ahora nosotros estamos ayudando a empresas a armar sus equipos. Yo tengo de todos los currículums que nos llegan todos los días, los tengo etiquetados en 35 áreas distintas. Con lo cual, imagínate que asistente virtual es uno. Pero tenés todo tipo de roles en tecnología, como puede ser data, programación, producto, diseño. Cada uno de estos tiene como muchos roles, ¿no? Pero después puede ser cosas que quizás antes de la pandemia no eran tan comunes en lo remoto, como puede ser marketing, negocio, gestión, tipo project management, operaciones, customer success, gestión de cuentas, ventas, todo eso remoto, 100% remoto. Y después hay cosas más específicas, ¿no? Pero básicamente es cualquier cosa que no requiera que vos estés ahí físicamente resolviendo, revisando una maquinaria, instalando un no sé qué, todo eso se puede hacer remoto. Abogacía, legales, contabilidad, todo eso existe. Estoy pensando que tengo muchas amigas, porque yo en el podcast hablo de emprendimiento porque es lo que me toca, ¿no? Y además me parece muy inspirador. Pero claro, yo sé que muchas de las oyentes que me escuchan, espero que muchas que estéis escuchando este episodio, trabajan por cuenta ajena. Y
Y yo digo, ¿y por qué escucháis el podcast? O sea, en el podcast hablo de muchas cosas, ¿no? Pero a veces digo, bueno, a lo mejor este episodio que es más de emprendimiento no te interesa. Y tengo varias amigas que dicen, sí, es que me interesa, me gusta lo que hablas. Y yo conozco a muchas de mis amigas que digo, es que creo que podríais hacer este trabajo en remoto, te podría resultar más satisfactorio, podrías cobrar más, porque tú estás hablando de que al final ya no solo, o sea, imagino que hacéis trabajos también locales en el país, pero estamos hablando de trabajar para empresas en otros países. Digo, ojo, es que al final hay un montón de posibilidades ahí fuera y yo cuando alguna vez me salta alguna cosa en LinkedIn, por ejemplo, por poner ejemplo, no lo veo. O sea, no veo que estas oportunidades se vean lo suficiente, ¿no? Entonces, No, claro que no. cuando te conocí me pareció muy interesante porque dije, vale, por fin alguien que enfoca esto del trabajo remoto y en el mercado latino y en el mercado de hispanohablantes, porque es verdad que hay como mucho contraste entre todo lo americano, que lo hacen totalmente diferente y en el que parece que, por ejemplo, desde mi punto de vista, una española, salvo que sea desarrolladora de software, es muy difícil, ¿no? Como optar esos trabajos, pero yo creo que sí que están estas oportunidades, ¿no? Que cada vez son más las empresas que tienen esta visión. Cuéntanos Sí, que para una de nuestras oyentes, Magali, que diga, vale, venga, va, yo no soy ingeniera de software, ¿vale? ujú. Porque eso, digamos que yo creo que esos ya saben que pueden trabajar donde quieran. Pero para todas aquellas que tienen pues otros tipos de trabajo que hacen desde el ordenador, como tú decías, en la oficina, ¿qué pasos les aconsejarías dar o qué pueden hacer para empezar a buscar otro tipo de trabajo en remoto? Bueno, primero quiero eh, desarmar un concepto que vos dijiste recién rápido, que es, para mí, trabajar remoto y emprender no van necesariamente juntos. Para mí es espectacular trabajar remoto en una empresa. Tenés la comodidad de un salario, tenés que hacer un solo rol en vez de lo que vos y yo tenemos que hacer, que son 10 cosas a la vez, y tenés un montón de oportunidades. Entonces, eso es lo que el 90% de este mundo hace, que es trabajar en una empresa y eso se puede hacer a distancia. Ahora, ¿qué haría yo si tuviese que cambiar de presencial a remoto? Primero, primer asterisco, siempre recomiendo que sea para personas con experiencia. Es decir, si vos estás en tu primer trabajo, tenés 2 meses de experiencia y sos un Gen Z que los apoyo, pero me decís, no tengo experiencia y quiero trabajar remoto, va a ser muy complejo. Pero en cambio, si vos ya tenés 3, 5 años de experiencia en tu rol y vos ya sabés lo que tenés que hacer, sea diseño, sea marketing, sea gestión, pero conocés porque ya resolviste, ya estuviste trabajando, ahí hay una oportunidad. Para esos, los que ya tienen experiencia, hay que rearmar todo tu CV, tu LinkedIn y tu portfolio orientado a esto. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar súper claro a qué rol vos estás apuntando. Para eso hay que hacer mucha investigación de mercado porque hay 150 tipos de roles con nombres muy raros que no Te se iba a entienden. decir. Por eso yo me volví experta en todos los roles que existen en el mercado. Requiere esa investigación. ¿Cuáles son los 1 a 3 roles que vos podrías hacer? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo le dicen eso? Porque hay veces que también el trabajo es en español, pero el nombre está en inglés. Entonces, eso es muy importante, entender la industria. 2 es que estas 3 cosas, CV, LinkedIn, portfolio, estén orientadas a resultados, porque acá viene un gran cambio, que es, pasamos de horas en silla, que es la oficina, a resultados. Con lo cual, y esto yo les digo con los que me escriben, ¿no? Y me mandan los mensajes, como, no me importa tu certificado del curso de Excel, porque eso no vale. Y nos tenemos que amigar con esto. Importa qué puedes hacer vos con el Excel. Y hay cosas que quizás antes eran un diferencial y ahora son estándar. Y mi querida amiga subió la vara. Entonces, inglés, que antes era, wow, tengo inglés, ahora es lo básico. Tengo acceso a internet y manejo Excel y no sé qué, es lo básico, o sea, no hay menos que esto. Entonces, todo eso ya no es un diferencial. Manejo, no sé qué, paquete Office, todos lo hacemos. Y si no lo haces, estás atrás.
Entonces, Sí. otra es entender eso, como cuán competitivos tenemos que ser como la base de todo esto, manejar todo tipo de herramientas digitales, ser muy bueno en la comunicación, escrita, oral. Todo esto es como la preparación. Tenemos que pulir toda esta situación y ser muy, muy estratégicos en hacia dónde vamos a apuntar. Encontrar la información es muy difícil, por eso todas las semanas compartimos más de 100 oportunidades, porque es muy difícil encontrarlas si no estás exactamente en la industria. Entonces, y también hay mucho, que probablemente les haya pasado, oportunidades que encontrás que decís, ¿esto será serio o será estafa? Eso también lo filtramos para decir, bueno, las cosas que ya me doy cuenta porque ya tenemos experiencia que huelen mal, no las compartimos, solo cosas serias. Qué bueno. Entonces, uno, trabajar mucho en tus perfiles y hacia dónde vas, la estrategia, encontrar la información correcta y después es aplicar, aplicar, aplicar y mejorar en el camino. Como eso es la parte que a veces nos olvidamos. Aplicás, te dicen que no. ¿Por qué te dijeron que no? No, porque tu CV no se entiende. Bueno, hay que mejorar el CV. Aplicás, pasás una entrevista, te dicen que no. ¿Por qué no? Y no, porque vos respondiste mal. Te pregunté por qué querés, esta me encanta que es, te pregunté por qué querés trabajar remoto y vos me dijiste no, para poder emprender a la vez. Y no Ah, vas a, error. no nos damos Claro. cuenta. Esto es una práctica que a veces nos tiramos nosotros mismos como under the bus, ¿viste? Como pisamos nuestro propio palito. eh, por eso es tan complejo, porque requiere un montón de cosas. Se puede, pero obviamente que entiendo que la gente que viene del mundo más presencial me debe estar escuchando y debe decir, pero todo esto me va a llevar 5 años hasta lograrlo. Y la buena noticia es que el tiempo va a pasar igual, te va a llevar 2 años o 5 años, esos años van a pasar igual, la diferencia es hacia qué estás trabajando mientras pasa el tiempo. Porque si no, en 5 años vas a estar igual que hoy, pero quizás haciendo todas estas cosas y un montón más, en 5 años estés en un lugar que te es mucho más interesante para vos. Mm. Yo que he hecho muchas entrevistas de trabajo, o sea, he sido la que entrevistaba y he visto cada CV, madre mía. O sea, lo que tú dices, paquete office, dices, vamos a ver, cariños, es que si no sabes escribir un email, Claro. un Word, un Excel, tal, es que es lo mínimo, ¿no? Que en el mundo digital, por lo menos, a lo mejor otros tipos de trabajo no, pero en el mundo digital. Y yo tenía una pregunta ya de curiosidad, porque yo, por Ujú. ejemplo, yo soy de aprender de manera autónoma. Entonces, yo no soy de diplomas, yo soy de que me puedo sacar una carrera, pero de manera extraoficial. ¿Cómo de importante crees que es hoy en día, para, sobre todo para las nuevas tecnologías, para las empresas más enfocadas en lo digital, la titulitis, ¿no? Lo que decías tú de ya no me sirve tanto un diploma. O sea, entiendo que en medicina, por ejemplo, si vas a ser médico necesitas tu título. Pero ¿cómo estás viendo tú que está el panorama a nivel tendencias digitales, trabajo digitalmente? Pues ya no solo de marketing, pero de sistemas, de bueno, todo lo que tú manejas. ¿Cómo ves esto? ¿Piden títulos? ¿Les vale con que sepas hacer lo que dices que sabes hacer? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero lo que vos traes, en el caso de medicina, es real. Hay algunas profesiones muy particulares donde necesitas el título para poder ejercer en otro país. Sí. Medicina, abogacía, un nutricionista, etcétera, ¿no? Son Ujú. muy concretas. Puede ser un ingeniero que tenga que firmar, un ingeniero civil que tenga que firmar un plano. Sacando eso, todo el resto, si vos venís y me decís, aprendí sola, ¿no? Hice una campaña de marketing que me generó un ROAS de 11 versus otra persona que hice un curso de marketing online, el que pueda mostrar resultados, gana. Sí. No importa. Y menos importa todos estos títulos de curso online que vos y yo le podemos dar a un alumno, no importa. Solo importa si, como tu carrera de grado, si hiciste algo importante en universidades importantes, o si hiciste, no sé, el mismo curso de Project Management, pero lo hiciste en Udemy y te lo dio Google. Todo el resto no importa. Importa qué podés hacer,
que ahí es lo más difícil, porque mucho más fácil es ir a hacer un curso y decirte, acá está mi curso de Excel. Sí. Eso ya no gana, Mm, qué bueno. lamentablemente. Bueno, lamentablemente o no, porque yo prefiero a alguien que sepa hacer algo a alguien que diga que sabe hacer algo que luego no lo sabe hacer, ¿no? Creo que eso es lo que Totalmente. vale y lo que Pero cuenta. para los candidatos nos requiere Mm, mucho más esfuerzo, porque hay que hacerlo en vez de sentarse ahí y escuchar. total. ¿Cómo ves? No sé, voy a hacerte una pregunta típicas de selección. Majali, ¿cómo te Dale, ves en dale. 5 años? ¿Cómo es el proyecto? ¿Hacia dónde quieres que vaya? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Y cómo te Me, imaginas tú al frente de ese proyecto? ah, me encantaría en 5 años que todo esto esté como súper sólido. El modelo de negocios, crecer por 1000 a la cantidad de gente y empresas que podemos ayudar. Em, Eso me gustaría, como a mí me gusta trabajar, ¿viste? Tengo como ese tipo de personalidad como más de maker, entonces me gusta construir cosas, como me da satisfacción. Entonces, yo no soy la que se va a retirar a los 40, ¿viste? Como yo voy a trabajar, probablemente esté haciendo cosas toda mi vida porque me gusta hacerlo. Entonces, sí me gustaría que todo el esfuerzo que estamos haciendo ahora en 5 años esté súper consolidado y que cuando alguien piense en trabajo remoto, piense en tiene que haber algo más o en mi nombre, si no se acuerda de la marca, para llamarnos y hacer cosas con nosotros. Eso me gustaría. Me lo apunto. Pues Magali, muchas gracias. Bueno, te preguntaría mil cosas más del behind the scenes, de cómo lo ves, porque a mí me fascina cómo hemos evolucionado, la verdad, en la industria, la manera de trabajar. Yo tenía una obsesión, me iba a despedir, pero bueno, antes voy a contar una cosa. Yo, Dale. eh, en este momento en el que te digo, justo antes de emprender, yo tenía una obsesión con trabajar deslocalizada, es decir, de poder viajar y trabajar o no depender de un sitio, porque pensar en vivir toda la vida en un mismo sitio y tal, me agobiaba mucho. Cuando yo estaba en ese momento, salvo que tuvieses una profesión muy técnica de software y tal, era muy difícil pensar en esta posibilidad y yo, entre otras cosas, por eso emprendí. Pero ahora que lo veo como algo mucho más común, digo, "Jo, qué maravilla, ¿no? Que todos podamos optar a trabajar de esta manera, a vivir más tranquilos, a vivir donde queramos también, ¿no? Yo ahora estoy también mucho con el tema de, pues lo que te decía, de irme a vivir cerca del mar, en una ciudad que al final es más barata, por lo tanto tu sueldo vale más, Total. vivir de otra manera. Y digo, ojo, es que, claro, ojalá todos pudiéramos elegir este tipo de trabajo. No todos, porque al final siempre hay gente que tiene que trabajar presencial, pero que cada vez más podamos elegir este tipo de trabajo, porque creo que en general puede mejorar muchísimo la calidad de la vida de la gente y socialmente también diversificar los recursos que tenemos, ¿no? Que no estemos todos ahí, yo que vivo en la gran capital, ¿no? En Madrid, que estamos aquí pegándonos por los pisos, por no se puede andar en coche porque no hay sitios en los colegios, ¿eh? Joder, cuando hay sitios maravillosos en los que poder vivir, Ujú. no sé, para mí me parece una utopía en la que ya estamos viviendo y que poquito a poco puede continuar. Y de cara al ciclo menstrual, que ya sabes que es mi tema, pues me parece fantástico, ¿no? Poder trabajar un día que tú tengas que trabajar, estés en la fase del ciclo en la que estés, pero no tengas que enfrentarte a un trayecto de 1 hora de camino a tu trabajo. Eso ya te quita un montón de estrés. Así que Sí, nada, muchas gracias. igual hay algo que me parece importante decir que esto no es para todos, como si a Mm, vos te gusta ir a la oficina todos los días porque salís de tu casa, te gusta vestirte profesional y no como una ciruja que me he visto yo cuando nadie me ve, está perfecto, ya. todo está perfecto, o sea, no todos tenemos que crear lo mismo y también mientras mencionabas esto pensaba como, ¿cuáles son las consecuencias si, imagínate en un mundo, no ideal, pero un mundo, no sé, ni idea, otra realidad donde todos trabajáramos remoto y todos pudiésemos elegir como vos ir a la playa. Y creo que ya vimos algunas consecuencias de eso en algunos lugares, como ya pasó, bueno, que es como las malas consecuencias de los nómades digitales, em, Mm, como por ejemplo pasó en Buenos Aires, pasó en Lisboa,
Lo vi en Bali, también cómo suben los alquileres cuando viene gente con mucha plata. Esa es una situación. Entonces también pasó en Barcelona, Sí, echan a los locales se tienen que ir más lejos porque no lo pueden pagar. Esa es una situación. Y la brecha económica es cada vez más grande entre los turistas que vienen, medio millonarios, y los locales. Y ahí también tenemos otro problema. Entonces, bueno, mi conclusión es, hagan lo que quieran, todo está bien, si querés ir a la oficina está bien, si no querés ir a la oficina también está bien, pero trabajemos para estar en donde queremos estar. totalmente. Y que también hay una fase y un momento en la vida para todo. O sea, Sí, yo ahora, totalmente. aunque me invitase, no me iría a Bali a trabajar, ya te lo digo. Pero cuando tenía 20 años, pues a lo mejor sí. Pero sí que hay una fase para todo y sobre todo el tener opciones y yo creo que es que yo ahora mismo que estoy metida de pleno en la maternidad, pienso que a veces nos quedamos en lugares o veo que aceptamos trabajos solo porque nos permiten ajustarnos al momento vital en el que estamos y no porque realmente nos llenan o porque realmente es lo que podemos hacer. Y creo que en este momento, esta es mi perspectiva, ¿sabes? El lugar desde el que estoy mirando yo con mi contexto. Y creo que en este caso, por ejemplo, para el remoto, o sea, el trabajo en remoto puede ser muy beneficioso. En fin, veremos. El caso es que tenéis opciones, que Magali os trae aquí nuevas opciones. Os voy a dejar por aquí abajo un par de links para que les echéis un vistazo y os animo mucho a que veáis la web de Tiene que haber algo más, porque ya os digo que aparte de la información que comparte, es como ese comparador de sueldos, es como que dices, wow, pues puede haber algo más ahí fuera, ¿no? ¿Por qué no? Voy a enviarle mi currículum a Magali a ver qué me cuenta. Así que nada, muchas gracias por compartir este ratito con nosotras y nada, nos vemos trabajando remotamente. Nos Muchas escuchamos gracias. en el próximo episodio. Si te ha gustado el episodio, comparte con amigas, primas y vecinas. Cuéntame también en los comentarios qué te parece esto de trabajar en remoto, si tú ya lo haces, si lo estás pensando, si eres de las que 1000 veces prefieres trabajar en presencial. Cuéntamelo porque creo que puede ser una conversación muy interesante. Así que nada, muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós, Magali. Gracias. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Estoy deseando leerte y saber qué te ha parecido, así que déjanos algún comentario por redes. Y te dejo en las notas del programa todos los links y todas las referencias. Y si te ha gustado el podcast, te animo a que lo compartas con tus amigas, conocidas, vecinas, con tus primas y que me dejes una review para poder seguir viviendo juntas esta vida con un par. Nos vemos en mi Instagram en @palomaalma_. Y por supuesto, nos oímos en el próximo episodio.